realidad. Habíamos hablado sobre la revisión analítica de estado financiero. Vamos a ver ahora el nivel de materialidad, ¿a qué se refiere? Bien, ahí ustedes pueden ver el nivel de materialidad, que es importante que sepan que no solamente se conoce con el nivel de materialidad, también se lo conoce como nivel de significatividad. Y otro nombre que se conoce también es el nivel de precisión, como en el caso en el índice que ustedes tienen, dice nivel de precisión, o nivel de materialidad, o nivel de significatividad, o nivel de relativa importancia, se refiere a lo mismo. El nivel de materialidad es la medida que se utiliza para los estados financieros en conjunto. El nivel de materialidad es una medición de exactitud usada para planificar la auditoría. En otras palabras, planificamos para detectar errores agregados en los estados financieros iguales o superiores al nivel de materialidad. Tenemos puntos de partida para la determinación de los niveles, ¿no? Antes de entrar a lo que son los niveles, quiero decirles que el nivel de materialidad podríamos conceptualizar así más sencillamente como margen de tolerancia de error que podemos aceptar en los estados financieros. O sea, es nuestro nivel, es el margen de tolerancia de error que podemos aceptar dentro de los estados financieros. El nivel de materialidad se puede determinar sobre la utilidad, nos dice, por ejemplo, de 3 a 7%. También se puede determinar sobre los activos, de 1 a 3%, dice. Y también podemos determinar el patrimonio, o sobre el patrimonio, de 3 a 5%. Y sobre los ingresos, de 1 a 3%. Entonces, como política, en las firmas de auditoría, también en la Contraloría, ejemplo, dice, si los activos, por ejemplo, si ustedes se fijan, en los estados financieros que se les ha proporcionado, los activos, el total activo alcanza a 2.594.315. Sobre eso podríamos aplicar el 1,5% que viene a salir 38.915. Ustedes pueden comprobar, ahí en los niveles nos dice sobre los activos podríamos calcular el nivel de materialidad de 1 a 3%, dice. Quiere decir, podría ser 1, 1,5, 2% o 3%. En este caso, el criterio que estamos utilizando es la media. O sea, 3 es el tope, ¿no ve? De 1 a 3, dice. 3 dividido entre 2, 1,5%. Estamos aplicando la media y nuestro nivel de materialidad sería 38.915. ¿No? O sea, ¿qué significa eso? Que podemos aceptar errores hasta 38.915. ¿No? Si encontramos errores por encima de 38.915, es decir, 40.000, debemos ajustar, no podemos tolerar errores significativos. O sea, cuando los errores que hemos encontrado son mayores a 38.915, sí o sí hay que ajustar. ¿Qué significa ajustar? Modificar los estados financieros. Si por el contrario, dice, encontramos errores menores por ejemplo, menores
es decir, a bolivianos 34.500, es menor a 38.915, tenemos dos opciones, ¿no? Uno, ajustamos de manera obligatoria, no. Perdón, tenemos, cuando son menores al nivel de materialidad, podríamos ajustar, pero no de manera obligatoria, ¿no? O decimos en el informe de control interno. Entonces, ahí hay que diferenciar. En el primer caso, cuando es mayor al nivel de materialidad, si encontramos errores mayor a 38.915, en el caso de los 40.000, sí o sí tenemos que ajustar. No podemos tolerar ese error. En cambio, por el contrario, dice, si encontramos errores menores a 38.915, en este caso 34.500, tenemos dos opciones. Ajustamos, ¿no? Ajustamos, pero no de manera obligatoria. O decimos en el informe de control interno, ¿no? Y yo recuerdo un profesor preguntó a un estudiante en un examen y le dijo, si mi nivel de materialidad es 38.915, ¿qué significa? Le dijo. ¿No? O sea, si el nivel de materialidad es 38.915, ¿qué significa? Significa que no podemos tolerar errores mayores a 38.915. Si encontramos errores mayores a 38.915, sí o sí tenemos que ajustar. Por X motivo el cliente no quiere ajustar, la otra opción es llevar al dictamen. ¿Por qué llevamos al dictamen? Porque es mayor al nivel de materialidad. Es un asunto significativo, entonces sí o sí tenemos que decir en el dictamen. Ahora, si lo ajusta, entonces ya no hay necesidad de llevar al dictamen, porque lo estamos haciendo modificar los estados financieros. Entonces, a eso se refiere nivel de materialidad. El nivel de materialidad se determina en la etapa de planificación. Estamos en planificación. Toma los activos. Si no ingreso fuese mayor. Aplicamos y digamos el nivel. Lisa, no se escucha bien. Lice, se escucha cortado. Sí, Lisa, se escucha bien. Se pierde el audio. Cortado. Se le fue la señal, parece. Ahí dice determinación del nivel de materialidad. Sobre total activos, tenemos 2.594.315. Aplicamos el 1,5%, porque el parámetro nos dice de 1 a 3%. Entonces estamos adoptando el criterio de la media, ¿no? Entonces nos da 38.915,73. Y si aplicamos sobre total ingreso, que son 2.353.306, nos da 35.300. En este caso, se toma siempre el que fuese mayor. Entonces, como los activos son mayores que los ingresos, entonces trabajamos, nuestro nivel de materialidad va a ser para alfa 38.915. ¿Qué significa eso? Errores mayores a 38.915, en este caso 60.000, ajuste obligado, si no, al dictamen. Y si los errores son menores al 38.915, 35.000, ajuste no obligado o llevar al informe de control interno. Eso significa el nivel de materialidad. Es importante que ustedes conceptualicen que el nivel de materialidad es como un parámetro a partir de qué importe vamos a considerar que es material y a partir de qué importe vamos a considerar inmaterial. Entonces, material va a ser todos los importes mayores a 38.915.
y inmaterial va a ser menores a 38.915. Les decía que hasta hace años atrás la determinación del nivel de materialidad era algo complicado, era algo subjetivo, porque no había estos parámetros que les he mencionado, ¿no? Por si acaso, esos parámetros que les estoy dando es de las normas internacionales, ¿no?, que ya han establecido para que podamos trabajar sobre esa información. En las consultoras, obviamente que tienen su propio formato para determinar su nivel de materialidad. Por ejemplo, en KPMG tienen su formato, en Price tienen su propio formato. El problema era para aquellos auditores que trabajamos de manera independiente, ¿no? Entonces, ahora con estos parámetros que ya sacó o ya está en las normas internacionales, nos sirven de gran manera y poder aplicar estos porcentajes que nos dice. No son parámetros, obviamente que no son parámetros así alegremente. Seguramente los que han hecho este trabajo han tomado varios factores, ¿no? Considero que yo había preguntado en KPMG, por ejemplo, cómo es que esa tabla, que había una tabla que cómo se determina, digamos, esa tabla, y el auditor que estaba dando seminario me decía que él no conocía cómo se determina esa tabla, porque en la determinación de esa tabla intervino un especialista en estadística, ¿no?, quien ha ayudado a establecer el nivel de materialidad. Entonces, ¿qué significa? Que no solamente el auditor determina, sino también hay otros profesionales que coadyuvan en la determinación del nivel de materialidad. Entonces, ustedes pueden ver que no es que solo el auditor determina, sino había participación de otros especialistas, ¿no?, en estadística para determinar el nivel de materialidad. Y estos porcentajes que les he mostrado, seguramente han participado los especialistas para decir de 1 a 3%, de 3 a 5%, o de 3 a 7%. Entonces, es fundamental determinar el nivel de materialidad en la etapa de planificación, ¿no? Ya nos da un parámetro, digamos, cuándo yo tengo que ajustar y cuándo no tengo que ajustar. Entonces, eso es importante dentro de lo que es la auditoría, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o algo que no esté claro en esta parte, porque... Donde dice total activos, ¿es 13% o 1,30%? Ahí lo que dice sobre total activo podemos determinar, dice de 1 hasta 3%. Y en el ejemplo anterior habíamos tomado el 1,5%, es decir, la media. A ver, quiero que entiendan, donde dice de 1 hasta 3%, quiere decir que puedo tomar 1%, puedo tomar 1,5%, puedo tomar 2%, puedo tomar 3%. Entonces, normalmente en auditoría es conveniente aplicar la media, promedio, ¿no? 3 dividido entre 2 me va a dar 1,5. Entonces, estamos aplicando el 1,5% sobre total activo, ¿no?, que viene a salir 38.915. Si ustedes quieren, pueden comprobar, ¿no? Ahora, otro auditor podría tomar 2%. Ya eso es criterio de cada auditor. O sea, por eso les decía que en auditoría prima el criterio que pueda adoptar el auditor. Pero tendría que fundamentar, digamos, cuál es la razón por qué está tomando 2%. Por eso les decía yo, por ejemplo, el 1,5%, el criterio que estamos adoptando es la media, para no alejarnos del 1 ni tampoco del 3. A ver, les decía que siempre bajo un criterio, digamos, ¿no? Entonces, se entiende, digamos, si el porcentaje es de 1 hasta 3%, entonces si yo voy a adoptar como criterio la media, entonces viene a salir el 1,5%. Sobre el total activo da 38.915.
Y si trabajamos con ingresos, daría 35.300. Pero se toma siempre el mayor, el que fuese mayor. Si el total activo es mayor que los ingresos, trabajamos con los activos. Y si total ingreso fuese mayor a total activo, se trabaja con ingreso. ¿Alguna otra pregunta? Reitero, ¿no?, que cuando hay errores mayores a nivel de materialidad, 38.915 nuestro parámetro, o sea, eso significa que hasta 38.915 solo puedo aceptar errores o irregularidades. Mayor a 38.000 ya implica ajuste obligado, ¿no? Y si el cliente se niega a ajustar, entonces puedo llevar al dictamen, ¿no? En este caso, en el ejemplo dice mayor a 38.000 sería 60.000. Entonces tengo que ajustar de manera obligada. Y si no, llevarlo al dictamen. Y si hay errores menores a 38.915, como en este caso 35.000, entonces ajuste no obligado. Puedo ajustarlo, pero no de manera obligatoria. O llevar al informe de control interno como una deficiencia. No sé si ha quedado claro sobre el nivel de materialidad. Es fundamental saber, por ejemplo, algunos me preguntan a partir de qué importe debo ajustar, ¿no? Entonces, el nivel de materialidad ya nos establece, ¿no? Y es más, ¿no?, que en esto quiero hacer énfasis. Cuando nos dice nivel de materialidad igual a 38.915, se refiere a los estados financieros, es decir, al balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo. Y si yo quiero determinar nivel de materialidad para el rubro o para las cuentas, ya eso se llama error tolerable, ¿no? El error tolerable ya es para las cuentas, ya más específico, digamos, ¿no? En cambio, el nivel de materialidad es para los estados financieros. Entonces, hay que diferenciar que el nivel de materialidad es para los estados financieros en su conjunto. En cambio, el error tolerable, que ustedes se van a fijar en el índice, dice hay determinación del error tolerable. Entonces, ahí ya es más específico. Para cada cuenta hay que determinar nuestro error tolerable, hasta qué importe puedo tolerar. Entonces, y en cada cuenta ya vamos a tener nuestro error tolerable, hasta qué importe puedo tolerar, y si es mayor, sí o sí hay que ajustar. Y si no, no lo ajustamos, ¿no? Podríamos llevarlo como una deficiencia en el informe de control interno. Y vean ustedes en el índice, se van a fijar ahí. O sea, ahora estamos determinando el nivel de materialidad. Nivel de materialidad es para los estados financieros. Y el error tolerable ya es más específico para cada cuenta, ¿no? Y eso tenemos que determinar ya para cada cuenta. Cuando, por ejemplo, si estamos analizando inventario, ¿no? Ya tenemos que tener ya determinado en inventario cuánto es nuestro error tolerable, ¿no? Si es 5.000, entonces mayor a 5.000, sí o sí tenemos que proponer ajuste. Y si no es 5.000, entonces podríamos dejarlo y llevarlo como una deficiencia de control interno. Entonces, ese es el tema de que... ¿Y de qué manera podemos presenciar esos errores, digamos? Nos dice el parámetro, pero ¿en qué manera podemos ver esos errores o dónde aparecen, digamos? En la siguiente clase vamos a determinar el error tolerable para cada cuenta o para cada rubro, digamos. Podría ser para disponibilidades, para cuentas por cobrar, de acuerdo al balance y de acuerdo al estado de resultado. Vamos a determinar nuestro error tolerable para cada rubro y vamos a saber ahí cuándo ajustar y cuándo no lo vamos a ajustar. O sea, ustedes mismos van a ver, la próxima clase vamos a determinar nuestro error tolerable, ¿no? Para cada rubro o para cada cuenta, ¿no? Entonces, esos parámetros tenemos que plasmar en nuestros papeles de trabajo, ¿no?
Ya lo van a ver, ustedes mismos van a determinar. Yo les daré unos 2, 3 ejemplos y ustedes y les daré el formato, digamos. Entonces, ustedes mismos van a determinar y se van a dar cuenta que ya vamos a tener determinado nuestro error tolerable. Una vez, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el camino? El análisis de planificación, el análisis comparativo. Luego, nivel de materialidad. Después viene error tolerable. Después tenemos que ya elaborar el MPA, Memorándum de Planificación de Auditoría, ¿no? Una vez que completemos el Memorándum de Planificación de Auditoría, recién vamos a entrar a lo que es la ejecución de la auditoría, ¿no? En este momento es como comúnmente decimos, hay que rayar la cancha, ¿no? Hay que establecer los parámetros, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Para luego entrar ya a ejecutar la auditoría, ¿no? Entonces, seguimos en planificación, ¿no? Y una vez que terminemos nuestro MPA, Memorándum de Planificación de Auditoría, y después vamos a entrar ya a la ejecución, ¿no? Entonces, les pido un poco de paciencia, o sea, yo sé que ya muchos querrán entrar a la auditoría, pero yo prefiero completar lo que es la planificación y después ya entrar a lo que es la ejecución de la auditoría, donde ustedes van a aprender a documentar a través de los papeles de trabajo, ¿no? Vamos a hacerlo de manera conjunta, o sea, ¿no? Ahora, lo que sí, ¿no? Cuidado que alguien piense que vamos a hacer el trabajo así, no, van a dar examen, ¿no? Van a dar examen, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo plantear, hagan el análisis comparativo, digamos, de 2 estados financieros, ¿no? Eso podría ser una pregunta. O en todo caso, determinar el nivel de materialidad. Ustedes tendrían que determinar el nivel de materialidad. O determinar el error tolerable. Y en lo que es el MPA, el Memorándum de Planificación de Auditoría, ¿qué es lo principal que debe tener? Son los objetivos críticos que hemos identificado en el análisis comparativo. O sea, las cuentas que hemos identificado, por ejemplo, espero no equivocarme, hemos identificado en alfa las cuentas por cobrar, ¿no? Inventario, ¿no? Y activo fijo, cuentas bancarias, largo plazo, patrimonio, las ventas, costo de venta y, si bien recuerdo, son gastos administrativos, ¿no? En el estado resultado. Ese va a ser las cuentas que vamos a incluir dentro de lo que es el MPA. Esas cuentas hemos identificado por la importancia que tiene cada una, por la importancia que tiene respecto a total activo o sobre total ingreso, ¿no? Y de eso trata, digamos, el MPA, ¿no? Incluir las partidas que tendrían posibles problemas, ¿no? No estoy diciendo que exactamente, sino ya en el trabajo mismo hay que ver ya si realmente no nos hemos equivocado en la etapa de planificación. Ahora, también decirles que los números no mienten, ¿no? Ustedes han podido ver, están ahí, digamos. Yo me he basado en lo que enviaron la información. No, los números hablan por sí solos. Ustedes mismos se han debido dar cuenta, ¿no? Las cuentas de mayor significación son cuentas por cobrar, inventario, activo fijo, cuentas, préstamos por pagar o obligaciones bancarias, largo plazo, patrimonio, y las cuentas de resultados son 3 únicamente, ¿no? Las ventas, costo de ventas y, si bien recuerdo, son los gastos administrativos, ¿no? O gastos hay una cuenta más que alguien ha sugerido, el costo de distribución, ¿no? Y después lo demás no tiene mayor importancia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede en la práctica, no? Eso yo les comento de manera confidencial, ¿no? Cuando a mí me programaron hacer una auditoría, me dijeron, esas cuentas que están en el MPA, quiero que me vea personalmente y al 100%. Y el resto distribuye a los asistentes para que se distraigan. ¿Qué significa eso? Que las cuentas que se ha identificado en el memorándum de planificación hay que verlo al 100% y
lo tiene que ver un auditor con mayor experiencia. No le podemos dar a un auditor que tenga menos experiencia, ¿no? Y los asistentes lo van a ver las demás cuentas, ¿no? Para que se distraigan, dice, o sea, no significa que no vean, sino ellos son los que tienen que ahí, es como un adiestramiento, ¿no? Que van aprendiendo y esa es la forma de... Ahora vamos a documentar, eso es importante, digamos, mi objetivo en este semestre es que ustedes aprendan a documentar mediante los papeles de trabajo. Y al finalizar el trabajo, sepan cómo se va documentando a través de los papeles de trabajo, porque una cosa es que los libros dicen, y van a ver ustedes que vamos a aplicar igual como lo hace la auditoría KPMG o como lo hace Price, ¿no? Y no difiere mucho, ¿no? Ya que yo he estado tanto en la Contraloría como en KPMG Price, no difiere. Ahora, lo que sí puedo mencionarles es que cada firma tiene su aprovechamiento tecnológico, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Price manejan sistemas. Hoy en día ya hay programas de auditoría que simplemente hay que registrar información y automáticamente procesa. Entonces, estos programas ayudan, digamos, a mejorar o a hacer el trabajo más efectivo, digamos, ¿no? Esa es la única diferencia. Que obviamente que el sistema no piensa, pues no, ustedes saben que lo que se alimenta lo va a procesar, ¿no? Si introducimos información de manera errónea, el informe va a salir mal, ¿no? Entonces, los auditores procesamos información, ¿no? De eso tienen que ustedes estar seguros, ¿no? Si el balance, por ejemplo, tiene problemas, el dictamen también va a salir mal. ¿Por qué? Porque los auditores procesamos información, ¿no? Entonces, no podemos garantizar totalmente que la opinión va a ser real, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho depende de la información que nos dé la empresa y sobre esa información procesamos. Y es más, pues, ¿no? O sea, mucha gente piensa que los auditores estamos obligados a detectar problemas o fraudes. No necesariamente, ¿no? En eso hay que tener en claro que los auditores realizamos la auditoría para aumentar la credibilidad de los estados financieros, ¿no? O la confiabilidad de los estados financieros, ¿no? Ese es el propósito de la auditoría. No es como alguien piensa, en el medio se escucha auditoría y ya piensan que hay robo, desfalco, malos manejos, ¿no? Entonces, ese concepto se tiene en la sociedad. Piensan en auditoría y ya están relacionando con mal manejo, fraude, etcétera, ¿no? No es así, ¿no? Los auditores examinamos la salud financiera de la empresa, ¿no? Al igual que hace el médico, ¿no? Diagnostica al paciente para darle al final una receta. Lo mismo, los auditores diagnosticamos la salud financiera de la empresa para luego recomendar posibles soluciones a los problemas que tiene. Entonces, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Vamos a determinar el error tolerable, ¿no? Y quizás entremos ya. Sí, dígame. Licenciado. Tenía que mandárnoslo el análisis de planificación del balance que usted había elaborado para que podamos comparar. Sí, Lice. Ya, les voy a hacer llegar, pues, ya. Ya, pero no va a ser ahora, mañana va a ser, porque lo tengo en la oficina. Sí, eso dijo que se había olvidado. Ya, Lice, está bien. ¿Ya? Bueno. Disculpe, otra consulta, le dicen más o menos ¿cómo va a ser la modalidad del examen que vamos a dar? Por eso le decía, yo lo voy a subir a plataforma, pues, ¿no? Va a ser práctico, ¿no? A través de Classroom va a ser, ¿no? Lo voy a subir la pregunta y ustedes lo desarrollan y luego me lo envían, ¿no? Va a ser práctico, ¿no? Ok, gracias.
¿Ya? Pero vamos a hacer primero algún práctico con usted que sea similar al examen o algo para que nos guiemos. Sí, o sea, estoy optando que vamos a hacer varios ejercicios, no solo uno, ¿no? Varios ejercicios. La idea es que ustedes aprendan a hacer, por ejemplo, un buen análisis comparativo, determinar nivel de materialidad, eso en la parte de planificación, ¿no? Ahora, en la parte de la ejecución, por ejemplo, de disponibilidades, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, tengan que elaborar un arqueo de caja, por ejemplo, o un arqueo de caja chica, digamos, ¿no? Ese va a ser el examen, o sea, elabore un arqueo de caja, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes sepan por la experiencia que yo he tenido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando primera auditoría me mandaron a una empresa que ustedes conocen, se llama Tecnopol Limitada, que se dedica a Plastoform. Entonces, yo me he constituido en la empresa, pero yo no fui a hacer arqueo de caja, yo fui a hacer inventario, ¿no? Llego a la empresa y me dicen, la contadora me dice, licenciado, va a empezar con arqueo de caja. No, me dice. Yo ni idea del arqueo de caja, pues, ¿no? Y yo, asustado, me comunico con la oficina, le digo si tengo que hacer arqueo de caja. Y en la oficina me dicen que sí. Pero licenciado, yo tenía previsto efectuar inventario. Si después de que efectúe arqueo de caja, lo va a hacer inventario. Y yo no sabía cómo hacer arqueo de caja. ¿Se imaginan ustedes ese momento? Ni cómo empezar, ni por dónde, ni qué iba a hacer en el arqueo de caja. Entonces, bajo esa experiencia, es importante que ustedes sepan hacer un arqueo de caja en cualquier momento, ¿no? Y cuando yo pues no sabía hacer arqueo de caja, tampoco me enseñaron en la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Le dije a la cajera cuánto de dinero tenía y me dijo tanto. Anoté eso y en mis papeles, ¿no? Y lo ven en la oficina y se ríen porque dice, ¿qué determinó? ¿Hubo faltante o sobrante, mis? No, yo le pregunté a la cajera cuánto de dinero tenía y he recontado y nada más. O sea que no ha determinado si hubo faltante o sobrante, no. Entonces, a raíz de eso, yo siempre trato de darles un ejemplo cómo se tiene que elaborar un arqueo de caja, ¿no? ¿Se imaginan ustedes el trabajo mal, digamos, que hice? Porque uno tiene que ser consciente de que no sabía cómo hacer el arqueo de caja. Después ya de ese trabajo me dieron ya formatos de arqueo de caja chica, y ya cómo tenía que efectuar, pero ha sido eso posterior, ¿no? Ahora, no siempre uno lo tiene esos formularios preimpresos, ¿no? Por esa razón que un auditor en cualquier momento tiene que estar en condiciones de preparar o de elaborar el arqueo de caja o arqueo de caja chica, ¿no? Ya les digo que los auditores, por ejemplo, en KPMG hemos sido capacitados con simulacro, ¿no? Simulacro, vino una auditora de Perú y nos hizo varios simulacros, hemos hecho, ¿no? Y en diferentes situaciones, ¿no? Entonces ya vamos a tocar ese tema, que el arqueo de caja es delicado, ¿no? Ustedes saben que cuando se trata de dinero, el dinero es susceptible a extravío, robo, incluso el dinero viaja, entonces es delicado, ¿no? Por la misma razón. Entonces, jóvenes, yo les digo que no se preocupen del examen, ¿no? Lo que a mí más me preocupa que ustedes capten, ¿no? Traten de asimilar lo que es la auditoría, porque de otra manera no tiene sentido, ¿no? Ese es mi objetivo, o sea, no se vayan mucho tengan preocupación del examen, no. Yo les digo eso porque la nota no siempre mide, ¿no? Pero vamos a hacer varios prácticos, ¿no? Por eso que estoy cambiando varios ejercicios, no una, vamos a hacer varios, ya lo van a ver.
estoy cambiando en relación al anterior semestre, ¿no? Totalmente, o sea, y mi objetivo es que ustedes se preocupen, no, olvídense del ayudante, como dicen, no, porque ya tengo información fidedigna, digamos, de semestres anteriores y no vale la pena, ¿no? Seguir con el mismo sistema, ¿ya? Entonces, jóvenes, nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Hasta luego.